Las estrellas morían. Kale apretó sus largos dedos contra el frío metal de la consola de comunicaciones. Su piel azul palideció de miedo. La sala de control bullía de pánico. Otros apirianos corrían entre estaciones. Sus voces, normalmente tranquilas, ahora se movían con el terror. ¿Cuántos sistemas hemos perdido?, preguntó Kila. Su asistente, Mon, levantó la vista de la pantalla. Sus grandes ojos estaban húmedos de lágrimas. 17 en el último ciclo. Los devoradores se mueven más rápido ahora. Kila cerró los ojos. 17 sistemas estelares. Miles de millones de vidas perdidas en un solo día. Los devoradores habían venido de las profundidades entre las estrellas. Parecían insectos metálicos gigantes, pero no estaban vivos. Eran máquinas incontablemente viejas. Habían dormido en la fría oscuridad durante miles de años. Ahora estaban despiertos y hambrientos. Cuando los devoradores encontraron un mundo con vida, se lo comieron todo. Plantas, animales, personas. No quedó nada. Convirtieron a todos los seres vivos en más de sí mismos. Cada mundo que consumían los hacía más fuertes y numerosos. Los grandes ejércitos de la galaxia habían intentado detenerlos. Los guerreros Krex, con sus enormes naves y poderosas armas, habían luchado durante 3 meses. Los devoradores los destruyeron a todos. El colectivo Voran había usado su mejor tecnología y sus mentes más brillantes. Sobrevivieron 2 semanas. Ahora solo quedaban los apiranos del antiguo Consejo Galáctico. Eran sanadores, no guerreros. Toda su cultura se basaba en la paz y la ayuda al prójimo. Nunca habían aprendido a hacer la guerra. «Muéstrame el perímetro exterior», dijo Kila. La pantalla principal se iluminó con un mapa del espacio local. Puntos rojos marcaban la ubicación de los devoradores. El rojo se extendía como una enfermedad. Pronto llegaría a Seprime, su mundo natal. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Kale. «A su velocidad actual, quizás 6 días», respondió Moore. Su voz era apenas un susurro. Kale miró fijamente la pantalla. «¿6 días? No hay tiempo suficiente para evacuar a todos. No hay tiempo suficiente para escapar». Los devoradores eran más rápidos que sus mejores naves. «¿Qué hay de la red de defensa?», preguntó. Moore negó con la cabeza. «Podría ralentizarlos unas horas. Los Vortianos tenían mejores defensas que nosotros». No les sirvió de nada. A su alrededor, otros apiranos trabajaban desesperadamente en sus puestos. Intentaban todo lo que se les ocurría. Nuevos diseños de escudos, armas diferentes, planes de evacuación. Pero Kale sabía que era inútil. Si el poderoso Krex no podía detener a los devoradores, ¿qué posibilidades tenían los pacíficos sanadores? «Señora», gritó un joven técnico, «estamos recibiendo informes de las colonias exteriores». «¿Qué tipo de informes?», preguntó Kela, aunque temía la respuesta. «Los devoradores han llegado a CEP-7. Los colonos están enviando sus últimos mensajes». Las manos de Kela empezaron a temblar. CEP-7 albergaba a 3 millones de personas. Buenas personas que dedicaron sus vidas a cultivar alimentos y curar a los enfermos. Ahora estaban a punto de morir, y no había nada que ella pudiera hacer para salvarlos. Caminó hacia el centro de la sala. Todos los apiranos en el centro de control la miraban. Esperaban que tuviera respuestas, que tuviera algún plan que los salvara a todos, pero no tenía nada. «Habrán un canal a todos los mundos restantes del Consejo», dijo. Mon trabajaba en su consola. «Canal abierto, señora». Orin trabajaba en su canal abierto. «Señora». Kela respiró hondo. «Aquí está la líder del Consejo, Kela. A todos los mundos miembros supervivientes, los devoradores han atravesado nuestras defensas exteriores. CEP-7 hectáreas caído. Calculamos que tardarán 6 días en llegar a nuestros sistemas centrales». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Sé que nos hemos perdido mucho en estos tiempos oscuros, pero si alguien tiene naves que puedan evacuar civiles, si alguien tiene armas, no lo hemos intentado. Si alguien tiene alguna idea, por favor, se nos acaba el tiempo». Las respuestas llegaron rápidamente. La mayoría eran iguales. Expresiones de compasión y arrepentimiento. Nadie tenía naves de sobra. Nadie tenía armas que pudieran detener a los devoradores. Los pocos mundos de consejo que quedaban estaban demasiado ocupados preparando sus propias defensas. «Señora», dijo Moen en voz baja, «quizás deberíamos intentar una transmisión general. Enviar un mensaje a cualquier nave o estación que pueda oírnos».
¿Te refieres a pedir ayuda a piratas y contrabandistas? Preguntó Kila. Me refiero a pedir ayuda a cualquiera que pueda dársela, respondió Moon. Ni siquiera los criminales quieren el fin de la galaxia. Kale pensó en ello. Iba en contra de todo lo que representaba el Consejo. Se suponía que ellos eran los civilizados, los líderes que mantenían el orden. Pedir ayuda a los forajidos parecía incorrecto. ¿Pero qué opción tenían? Hazlo, dijo. Abre un canal general. Alcance máximo. La red de comunicaciones zumbaba con fuerza. Su señal llegaría a media galaxia. Kila esperaba que alguien escuchara. Soy Kale, líder del Consejo de Gobierno Sapiriano. Empezó. A cualquiera que pueda oír este mensaje. Somos los últimos miembros del Consejo Galáctico. Una antigua amenaza llamada los Devoradores ha despertado. Han destruido el Imperio Krex y el colectivo Vortiano. Nuestras defensas han fallado. Nuestros guerreros están muertos. Su voz se quebró por la emoción. Hemos probado todas las armas, todas las estrategias conocidas por las especies civilizadas. Nada funciona. No se les puede detener. No se puede razonar con ellos. No se les puede desviar. Consumirán todo lo que vive en esta galaxia a menos que alguien nos ayude. Miró a su gente. Eran buenas personas. Se merecían algo mejor. Si hay alguien ahí fuera que pueda ayudarnos, por favor. Estamos muriendo. Nuestros hijos están muriendo. En 6 días, los devoradores llegarán a nuestro planeta natal. Después, se extenderán por todos los rincones de la galaxia. Este podría ser el último mensaje que alguien envíe. Kila cerró el canal y se hundió en su silla. La sala de control estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de las máquinas. Todos pensaban lo mismo. Acababan de admitir ante toda la galaxia que estaban indefensos. ¿Cuánto tiempo tardaremos en recibir respuestas?, preguntó. Las primeras señales deberían llegar en unas 12 horas, dijo Moon, dependiendo de lo lejos que estuvieran. 12 horas. Entonces sabrían si su desesperada súplica había llegado a alguien que pudiera ayudar o si morirían solos en la oscuridad. Las últimas voces en una galaxia silenciosa. Habían pasado 3 días desde que Kale envió su desesperado mensaje a través de la galaxia. 3 días de espera y esperanza, mientras los puntos rojos en sus pantallas se acercaban a casa. Las respuestas no habían sido alentadoras. La mayoría eran expresiones de compasión de mundos distantes, demasiado lejanos para ayudar. Algunas provenían de comerciantes y contrabandistas que se ofrecían a evacuar a personas importantes por enormes cantidades de dinero. Algunas provenían de otras especies que se enfrentaban a sus propios ataques devoradores, pidiendo ayuda. Nadie se ofreció a luchar. Nadie tenía armas que pudieran detener a las antiguas máquinas. La galaxia iba a morir, y todos lo sabían. Kela estaba sentada en el centro de mando, mirando la pantalla táctica. Los devoradores habían consumido CEP-7 por completo. El planeta entero era ahora un páramo gris cubierto de fábricas de metal que construían más devoradores. 3 millones de personas se habían convertido en combustible para sus propios destructores. Señora, dijo Moon desde su consola. Estamos recibiendo otra respuesta a nuestra transmisión, suspiró Kale. Otro mensaje de compasión, probablemente de otro criminal que buscaba aprovecharse de su desesperación. Pásalo, dijo sin levantar la vista. La matriz de comunicaciones crepitó con estática. Entonces escuchó una voz, hablando en un claro estándar galáctico, pero con un acento extraño, diferente a todo lo que Kela había oído antes. Consejo Saperiano, les habla la comandante Sarachen de la Fuerza de Defensa Terran. Recibimos su llamada de socorro. Vamos. La sala de control quedó en silencio. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron fijamente los altavoces. ¿Dijeron Terran?, susurró Moon. Kale frunció el ceño. Nunca había oído hablar de ninguna especie llamada Terran. Después de 30 años en el servicio diplomático, conocía a todos los miembros del Consejo Galáctico y a la mayoría de los mundos independientes. Pero Terran, el nombre no le decía nada. Ordenador, dijo, busca en todas las bases de datos la designación de la especie. Terran o mundos llamados Terra. El ordenador zumbó un momento. No se encontraron resultados en los datos del censo galáctico, ni registros diplomáticos, ni acuerdos comerciales, ni alianzas militares. Eso era imposible. Si los Terran tenían naves capaces de viajar interestelarmente, deberían estar en las bases de datos. El Consejo mantenía registros minuciosos de todas las especies de naves espaciales. Intenta buscar a Chen.
Keia dijo que obviamente era un nombre propio, pero tal vez sus convenciones de nomenclatura darían una pista. No se encontraron coincidencias, respondió la computadora. Morn pareció desconcertado. Señora, ¿cómo es posible que una especie entera no esté en nuestros registros? Tal vez sean nuevos en los viajes espaciales, sugirió Gira, uno de los técnicos más jóvenes. Algunos mundos se desarrollan más rápido que otros. Kila negó con la cabeza. Si acaban de lograr el vuelo espacial, ¿cómo podrían ayudarnos? Necesitamos naves de guerra, soldados experimentados. Se necesitan siglos para construir ese tipo de poder militar. ¿Debería responderles?, preguntó Morn. Kale lo pensó. Incluso si estos terrícolas fueran una especie primitiva con solo naves básicas, cualquier ayuda era mejor que ninguna. Tal vez tuvieran alguna tecnología nueva que los devoradores no habían encontrado antes. Sí, dijo. Abre un canal. Canal abierto. Señora, Comandante Chen. Soy la líder del consejo. Kale, gracias por responder a nuestro mensaje. Antes de comprometer a tu gente en esta lucha, deberías saber a qué te enfrentarías. Los devoradores no son como otros enemigos. No se puede negociar con ellos ni ahuyentarlos. Han destruido las dos fuerzas militares más poderosas del espacio conocido. ¿Estás seguro de que tu gente quiere arriesgarse? La respuesta llegó rápidamente. Demasiado rápido, como si los terranos estuvieran cerca. Entendemos la situación, líder del consejo. Nuestros exploradores han estado observando la actividad de los devoradores durante el último mes. Sabemos de lo que son capaces. Kila sintió un escalofrío. Exploradores. Los terranos llevaban un mes observando a los devoradores y no habían dicho nada. ¿Por qué esperarían hasta ahora para rebelarse? Comandante, dijo con cuidado, no tenemos registro de su especie en nuestras bases de datos. ¿Podría contarnos más sobre su gente y de dónde vienen? Otra respuesta rápida. Venimos de un mundo llamado Tierra en el sistema Saúl. Somos nuevos en esta región del espacio. Kila hizo un gesto a Yora, quien comenzó a buscar información sobre la Tierra y Soul. Su rostro se tornó más confuso a medida que trabajaba. Señora, susurró. Saúl figura como una estrella amarilla en el brazo espiral exterior. Pero según nuestros estudios, solo tiene vida primitiva. No hay señales de tecnología ni civilización. Kale mantuvo la calma, pero por dentro estaba cada vez más preocupada. ¿Cómo podía una especie evolucionar de la vida primitiva al viaje interestelar sin que nadie se diera cuenta? ¿Y por qué estaban tan ansiosos por luchar contra los devoradores cuando todas las demás especies avanzadas habían fracasado? Comandante Chen, dijo, agradecemos su oferta de ayuda. Sin embargo, debo preguntar, ¿qué le hace creer que sus fuerzas pueden tener éxito donde el Imperio Krex y el colectivo Boran fracasaron? Esta vez, hubo una pausa antes de que llegara la respuesta. Al llegar, Kale detectó algo en la voz de la comandante humana que le puso los pelos de punta. Sonaba casi a entusiasmo. Digamos que tenemos experiencia con este tipo de problemas. Líder del consejo, ¿cuánto tardarán los devoradores en llegar a sus mundos centrales? Aproximadamente 3 días, respondió Kila. Entendido. Nuestra flota llegará en 36 horas. Nos encargaremos del resto. El canal quedó en silencio. Kale miró fijamente los altavoces, sin saber si sentirse aliviada o aterrorizada. Señora, dijo Gira vacilante. ¿Le sonó extraño? Kila asintió lentamente. Muy extraño. Dijeron tener experiencia con este tipo de problema. Pero los devoradores son únicos. No se parecen a ninguna amenaza que la galaxia haya enfrentado jamás. Tal vez lucharon contra algo similar en su mundo natal, sugirió Morn. O tal vez, dijo Kila en voz baja, no son lo que parecen. Se giró hacia su oficial de comunicaciones. Quiero monitoreo constante de todos los canales. Si alguna otra nave entra en nuestro sistema, quiero saberlo de inmediato. Y quiero que nuestras fuerzas de defensa estén en alerta máxima. Señora, preguntó el oficial, ¿debería configurarlas para que vigilen a los devoradores o a estos terranos? Kela consideró la pregunta. Los devoradores sin duda venían a destruirlos. Pero algo en la respuesta humana la llenó de temor. El entusiasmo en la voz del comandante Chen, la forma en que afirmaban haber experimentado una amenaza sin precedentes. El hecho de que hubieran estado observando la destrucción durante un mes sin ofrecer ayuda hasta ahora. Ambos, dijo finalmente, vigilar a ambos. Mientras la sala de control volvía a funcionar, Kale se encontró mirando los mapas estelares. En algún lugar,
Naves desconocidas se dirigían hacia ellas. Naves tripuladas por seres de un mundo que supuestamente carecía de tecnología. Seres que afirmaban poder derrotar a un enemigo que había destruido civilizaciones enteras. Esperaba que fueran salvadores, pero una parte cada vez mayor de ella temía que fueran algo mucho peor. La flota humana apareció sin previo aviso. En un momento, Kila miraba el espacio vacío en la pantalla principal. Al siguiente, docenas de naves se materializaron desde velocidades superiores a la luz, con sus motores encendidos, mientras descendían al espacio normal cerca de Sep Prime. «Estaciones de alerta», gritó Kila. «Flota desconocida ha entrado». Nuestro sistema. Pero incluso al dar la orden, supo que debían ser los terranos. Habían llegado justo cuando el comandante Chen prometió. Kela había visto muchos tipos diferentes de naves espaciales en sus años de servicio diplomático. Las elegantes curvas de las naves Bort y científicas, la imponente mole de los acorazados de Craig, los delicados diseños artísticos que tanto apreciaba su propia gente. Las naves humanas no se parecían a nada que hubiera visto jamás. Eran enormes estructuras cuadradas que parecían haber sido construidas con un solo propósito, la guerra. No tenían elementos decorativos, ni florituras artísticas, solo un grueso blindaje, torretas de armas y motores diseñados para la potencia bruta en lugar de la eficiencia. Parecían menos naves espaciales y más fortalezas volantes. «Señora», dijo Moen desde su estación de sensores. «Detecto 67 naves humanas. La mayoría parecen ser naves militares de diseño desconocido». «¿Algún intento de comunicación?», preguntó Kila. «Todavía no. Mantienen silencio de radio». Kale frunció el ceño. Era el protocolo estándar para las flotas militares anunciarse al entrar en espacio extranjero. Los humanos parecen estar ignorando la cortesía diplomática básica. «Abra un canal», ordenó. «Canal abierto, señora». «Comandante Chen, soy la líder del consejo, Keya. Bienvenida al espacio sapiriano. Agradecemos su ayuda contra la amenaza de los devoradores». La respuesta llegó de inmediato, pero no fue la que Keya esperaba. «Líder del consejo, soy el almirante Marcus Webb, al mando de la primera flota de batalla terrestre. La comandante Chen le envía saludos, pero actualmente se está preparando para las operaciones de combate. Nosotros nos encargaremos de aquí». El canal se cerró antes de que Kila pudiera responder. A partir de aquí, ¿qué significaba eso? Los devoradores aún estaban a 2 días de Sep Prime. Seguramente los humanos querrían coordinar su defensa, compartir información y planificar su estrategia juntos. «Señora», llamó Gira desde la estación táctica. «La flota humana se dirige hacia el sistema exterior. Parecen dirigirse directamente hacia el enjambre de devoradores que avanza». Kale sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Se dirigen hacia ellos? ¿No están tomando posiciones defensivas? «No, señora. Están acelerando rápidamente. El rumbo actual interceptará a los devoradores en aproximadamente 6 horas». Esto no tenía sentido. Todos los expertos militares que habían estudiado a los devoradores coincidían en que una confrontación directa era un suicidio. Los enjambres mecánicos eran demasiado numerosos y estaban demasiado armados. La única esperanza era usar posiciones defensivas, obligarlos a atacar fortificaciones preparadas donde su número sería menos ventajoso. «Contácteme, almirante Webb», ordenó Kila. Los humanos tardaron varios minutos en responder. Cuando lo hicieron, la voz de Webb sonó distraída, como si estuviera ocupado con otras cosas. «¿Qué ocurre, líder del consejo?» «Almirante, nuestro análisis táctico sugiere que enfrentarse a los devoradores en espacio abierto es extremadamente peligroso. Superan en número a su flota en al menos 10-1. ¿Podría sugerir que coordinemos una estrategia defensiva en torno a nuestras plataformas orbitales?» La risa de Webb fue fría y áspera. «Gracias por la sugerencia, pero preferimos enfrentarnos a ellos. Así funciona mejor. Y el más alto almirante, usted no lo entiende. Los devoradores han destruido flotas mucho más grandes que la suya. Los Krex emplearon más de 300 naves en una sola batalla y fueron completamente aniquilados. Los Krex no eran nosotros». Webb respondió simplemente. Entonces el canal se cortó. Kila miró la consola de comunicaciones con incredulidad. ¿Estaban locos los humanos? ¿Se creían superiores a especies que habían estado librando guerras durante miles de años? «Señora», dijo Moen en voz baja, «transmisión entrante de nuestras estaciones de sensores exteriores. Transmítala». La voz que llegó era de pánico y sin aliento. «Control.
Aquí la estación de sensores 12. El enjambre de devoradores ha detectado la flota humana. Están cambiando de rumbo para interceptarla. Señora, hay miles de ellos. Los humanos serán masacrados. Keila cerró los ojos. Esperaba que los terranos pudieran brindarles ayuda, tal vez evacuar a algunos civiles o proporcionar fuego de cobertura para sus propios intentos de escape. En cambio, estaban a punto de arriesgar sus vidas en una carga inútil contra todo pronóstico. Rastreen el enfrentamiento, ordenó. Registren todo. Otras especies necesitan aprender de este error. Durante las siguientes horas, Keila y su equipo observaron sus sensores mientras las dos flotas se acercaban rápidamente. Los humanos mantuvieron su curso agresivo, sin vacilar, sin dar señales de comprender las enormes probabilidades que enfrentaban. Cuando las flotas se encontraron, Cal esperaba ver la rápida destrucción de las naves humanas. En cambio, vio algo sin sentido. Los humanos no intentaron mantener la formación ni usar tácticas avanzadas. Simplemente volaron directo al corazón del enjambre devorador y comenzaron a disparar con todas sus fuerzas. Peor aún, parecían estar embistiendo deliberadamente contra las naves enemigas. ¿Están usando tácticas kamikaze?, preguntó Hira horrorizado. No, respondió Moon, estudiando sus instrumentos. Están abordando las naves devoradoras. Keila sintió náuseas. Había visto luchar a los devoradores antes. Ningún ser orgánico podría sobrevivir dentro de una de sus naves. Las máquinas llenaron sus interiores con gases venenosos y radiación letal específicamente para evitar intentos de abordaje. Señora, el operador de sensor gritó. Detecto señales de vida humana dentro de varias naves devoradoras. ¿Cómo es posible? Muéstrame. Keila ordenó. La pantalla principal mostró una vista táctica de la batalla. Para asombro de Keila, varias naves devoradoras apagaban. Sus sistemas fallaban uno a uno. Según los sensores, había humanos dentro, sobreviviendo de alguna manera en condiciones que deberían haberlos matado instantáneamente. Enfoquen la nave devoradora designada Tango 7, dijo. La pantalla se acercó a una de las naves mecánicas. A través de sus sensores avanzados, podían ver figuras humanas moviéndose por los pasillos de la nave, pero no llevaban trajes ambientales ni aparatos de respiración. Luchaban cuerpo a cuerpo contra los devoradores usando armas cinéticas primitivas y sus propias manos. Y estaban ganando. Mientras Cal observaba con creciente horror, se dio cuenta de algo que la heló hasta los huesos. Los humanos no luchaban desesperadamente por sobrevivir. No eran soldados decididos a cumplir con su deber. Se lo estaban pasando bien. Podía oían a través de los canales de comunicación que habían interceptado. Voces humanas gritando de emoción, riendo mientras destrozaban máquinas con las manos desnudas. Parecían niños jugando, no soldados luchando por sus vidas. Dios mío, susurró Moon. ¿Qué clase de especies son estos humanos? Keila no pudo responder. Estaba demasiado ocupada observando lo imposible. Los poderosos devoradores, máquinas ancestrales que habían consumido civilizaciones enteras, estaban siendo destruidos por primitivos que luchaban con las manos y parecían creerlo divertido. Por primera vez desde que comenzó la crisis, sintió miedo de verdad, ya no de los Daves, sino de las cosas que los estaban destruyendo. La batalla llevaba 12 horas en su apogeo, y Cal no podía creer lo que veía. Los humanos no solo estaban ganando contra los devoradores, sino que los dominaban por completo. Nave tras nave de las máquinas ancestrales se oscurecieron mientras grupos de abordaje humanos se abrían paso a través de pasillos que deberían haber sido imposibles para la vida orgánica. Señora, llamó Moore desde su puesto. Estoy captando señales de comunicación humana. Debería intentar descifrarlas. Cal asintió. Hazlo. Quiero entender cómo lo logran. Mientras Moore trabajaba, Keila observaba la pantalla táctica. Los puntos rojos que representaban las naves devoradoras desaparecían más rápido de lo que podía contar. En 12 horas, los humanos habían destruido más naves enemigas que toda la flota Krex en 3 meses de combate. «Entendido, señora», dijo Moore, poniendo sus comunicaciones en altavoz. La sala de control se llenó de voces humanas. Pero estos no eran los tonos tranquilos y profesionales que Keila esperaba de personal militar. Estas voces estaban llenas de emoción, risas y algo más le puso los pelos de punta. Equipo Bravo, aquí líder Alfa. Una voz de mujer resonó por los altavoces. Hemos asegurado la sala de máquinas. La resistencia fue menor de la esperada. ¿Entendido? Alfa,
fue la respuesta. ¿Qué tal sus defensas? De verdad, decepcionante. Se suponía que estas cosas eran destructores galácticos imparables. Luchan como muñecos de entrenamiento. Otra voz se unió, riendo. Al menos no se rinden. Odio cuando se rinden. Kela sintió frío por todas partes. Odio cuando se rinden. ¿Qué clase de gente era esta? Señora, susurró Hira. Parece que se están divirtiendo. Antes de que Kila pudiera responder, llegó otra transmisión. Todas las unidades. Aquí el almirante Webb. Excelente trabajo hoy. El número de bajas es impresionante. Recuerden guardar algo de su tecnología para los equipos de investigación. El comando quiere estudiar sus métodos de construcción. Entendido, almirante. Hubo varias respuestas. ¿Alguna novedad sobre cuándo podemos esperar más objetivos? La inteligencia sugiere que hay más enjambres de devoradores en los sistemas vecinos. Nos movilizaremos para interceptarlos en cuanto terminemos de limpiar aquí. Moon palideció. Quieren encontrar más devoradores para combatir. Kila empezaba a comprender algo terrible. Los humanos no habían venido a salvar la galaxia de los devoradores. Habían venido porque luchar contra ellos era precisamente lo que querían hacer. Ordenador, dijo, analiza los diseños de naves humanas y compáralos con la tecnología galáctica conocida. El ordenador zumbó un momento. Análisis completo. Las naves humanas no muestran influencia de civilizaciones galácticas conocidas. La tecnología parece ser desarrollada independientemente, centrada exclusivamente en aplicaciones de combate. Los sistemas de armas son primitivos pero extremadamente efectivos. El blindaje está diseñado para embestir y combate cuerpo a cuerpo, no para desviar energía. ¿Y sus sistemas más rápidos que la luz? Preguntó Kila. Tosco pero funcional. Parece de reciente desarrollo. Menos de 50 años, según las características de diseño. 50 años. Eso significaba que los humanos habían logrado viajar interestelar recientemente. Pero sus naves y tácticas sugerían siglos de experiencia militar. ¿Cómo era posible? Intenten acceder a las bases de datos de sus naves, ordenó Kela. Quiero saber más sobre esta gente. Moon trabajó en su consola durante varios minutos. Señora, estoy captando flujos de datos de su flota. Algunos parecen ser registros históricos. Muéstrenmelo. La pantalla principal se llenó de imágenes de la base de datos humana. Lo que Kale vio latía de terror. Las imágenes mostraban un mundo azul y verde, la Tierra. Pero las imágenes no eran de ciudades pacíficas ni de hermosos paisajes. Eran de guerra, una guerra interminable y brutal. Humanos luchando con armas primitivas. Humanos luchando con tecnología avanzada. Humanos luchando en tierra, aire, mar y espacio alrededor de su propio mundo. Siglo tras siglo de constantes y devastadores conflictos. Dios mío, suspiró Moore. Han estado luchando entre sí durante toda su historia registrada. La base de datos contenía registros militares que se remontaban a miles de años. Los humanos habían inventado la guerra y la habían convertido en un arte. Tenían armas que Kale jamás imaginó, estrategias brillantes y aterradoras. Habían pasado milenios aprendiendo a destruir sus enemigos de la manera más eficiente posible. Miren esto, dijo Hira, señalando una sección de los datos. Las llaman las guerras mundiales. Lucharon en conflictos globales que mataron a millones de los suyos. Kale leyó los registros con creciente horror. Los humanos no habían desarrollado los vuelos espaciales para explorar la galaxia ni para expandir su pacífica civilización. Habían construido naves interestelares para escapar de su propio mundo moribundo, un mundo que casi habían destruido mediante guerras constantes. Más datos fluían por la pantalla. Imágenes de soldados humanos en innumerables conflictos. Armas capaces de arrasar ciudades enteras. Milicias donde se enseñaba a los niños la ciencia de matar. Una civilización que había pasado toda su existencia preparándose para la guerra. Señora, dijo Moon semanalmente. Hay algo más. Registros de audio de su operación actual. Reproduzcanlos. Una voz humana llenó la habitación, hablando con otra persona durante la batalla. ¿Sabes qué es lo mejor de esta misión, Jenkins? ¿Qué es eso, sargento? Finalmente encontramos algo que valía la pena combatir. En casa, nos estábamos ablandando. 20 años de paz tras acabar con las rebeliones orbitales. Las tropas se estaban poniendo inquietas. Sí, te entiendo. Mi unidad estaba haciendo ejercicios de entrenamiento, pero no es lo mismo que la realidad. Sin embargo, estos devoradores.
Son perfectos. No hay civiles de los que preocuparse, no hay opciones de rendición, no hay reglas de combate, solo combate limpio y honesto hasta que un bando está completamente muerto. Uno se pregunta por qué los extraterrestres les tenían tanto miedo. Diferentes especies, diferentes capacidades, supongo. Estos tipos de consejo parecen bastante agradables, pero no están hechos para este tipo de trabajo. Kila apagó el audio. No soportaba oír más. La verdad ahora estaba clara. Los humanos no eran una civilización en el sentido galáctico. Eran supervivientes del mundo más violento del espacio conocido. Una especie que había pasado toda su existencia aprendiendo a luchar y matar. Habían logrado volar espacial no mediante avances científicos pacíficos, sino como una herramienta de guerra. Los devoradores representaban todo lo que los humanos habían entrenado durante toda su historia. Un enemigo con el que no se podía razonar, que no podía rendirse y que no se detendría hasta que un bando fuera completamente destruido. Para los humanos, esta no era una misión de rescate. Era exactamente el tipo de combate que esperaban encontrar. «Señora», dijo Morn en voz baja, «¿qué hemos hecho?» Kale observaba la exhibición de batalla, donde las naves humanas continuaban su destrucción sistemática de la flota devoradora. Habían pedido ayuda contra un enemigo imparable, y la ayuda había llegado, pero la cura podría ser mucho peor que la enfermedad. Estos humanos no veían a los devoradores como una amenaza que eliminar. Los veían como juguetes con los que jugar. Y una vez que los devoradores desaparecieran, ¿qué harían los humanos? 17 días. Ese fue el tiempo que les tomó a los humanos poner fin a una guerra que había destruido las civilizaciones más grandes de la historia galáctica. No 17 meses, no 17 años, 17 días. Kale estaba sentada sola en su oficina, mirando los informes finales de batalla. La última nave devoradora había sido destruida hacía 6 horas. La antigua plaga mecánica que había consumido sistemas estelares enteros estaba extinta. Todas las unidades habían sido perseguidas y eliminadas con una eficiencia despiadada. La galaxia estaba a salvo. Entonces, ¿por qué se sentía más aterrorizada que nunca? Un suave timbre indicó un mensaje entrante. Kale miró su consola de comunicaciones y vio que era del almirante Webb de la flota humana, líder del consejo. «Keya, soy el almirante Webb. La amenaza devoradora ha sido eliminada. Nos preparamos para abandonar su sistema». Kale activó el canal de respuesta. «Almirante, en nombre de todos los supervivientes, especies en esta región del espacio, les agradezco su ayuda. La galaxia tiene con su gente una deuda irreparable». Lo decía en serio. A pesar de sus crecientes temores sobre la naturaleza humana, ellos habían salvado a todos de una extinción segura. Sin su intervención, los devoradores habrían consumido a todo ser vivo en el espacio conocido. La respuesta de Webb llegó rápidamente. «No, gracias, era necesario. Líder del consejo, disfrutamos del trabajo. Disfrutamos del trabajo. Incluso ahora, después de todo lo que había aprendido sobre ellos, la actitud indiferente de los humanos hacia la violencia aún la dejaba helada». La almirante Kale continuó. «Si hay algo que podamos ofrecer a su gente, tecnología, recursos, intercambio cultural, por favor, háganoslo saber. Sería un honor para nosotros establecer relaciones diplomáticas formales con la Tierra». Hubo una pausa antes de que Webb respondiera. Cuando lo hizo, su voz tenía un tono que le puso los pelos de punta a Kale. «De hecho, líder del consejo, hay algo. La información que reunimos durante esta operación ha sido muy valiosa. Ahora tenemos información detallada sobre las capacidades militares, los centros de población y las estrategias defensivas de cada especie importante en esta región del espacio». Kila sintió que se le paraba el corazón. «No estoy segura de entender, almirante». «Ah, creo que sí. Verá, lo que pasa con los humanos es que siempre estamos planeando el próximo conflicto. Así es como hemos sobrevivido durante tanto tiempo. Esta pequeña guerra con los devoradores nos enseñó mucho sobre las especies galácticas locales, sus fortalezas, debilidades, cómo piensan, cómo luchan». «Almirante», dijo Kale, intentando mantener la voz firme, «seguramente no nos ve como enemigos. Los llamamos aquí para pedir ayuda». «Enemigo es una palabra muy fuerte», respondió Webb. «Digamos simplemente que creemos en estar preparados. La galaxia es enorme y los humanos tienen mucho que explorar. Ayuda a saber qué podríamos encontrar». El canal se quedó en silencio por un momento. Entonces Webb volvió a hablar,
y esta vez la amenaza en su voz era inconfundible. Gracias por los datos de inteligencia, líder del Consejo. Nos mantendremos en contacto. La comunicación terminó. Kela permaneció sentada en la oscuridad de su oficina, con las manos temblorosas mientras asimilaba el significado completo de las palabras de Webb. Los humanos no solo habían derrotado a los devoradores, habían estudiado a todas las especies que participaron en la defensa. Conocían los diseños de las naves aerianas, las tácticas militares de Craig, la tecnología borana. Tenían perfiles de inteligencia completos de todas las civilizaciones del espacio conocido, y planeaban usar esa información. Kila activó su terminal personal y comenzó a escribir. Si este iba a ser el fin de la civilización galáctica tal como la conocían, alguien tenía que registrar lo que realmente había sucedido. Registro personal de la líder del Consejo, Kale. Última entrada. Comenzó. La guerra contra los devoradores ha terminado. La humanidad ha obtenido una victoria completa. Pero me temo que hemos cometido un terrible error. Las especies que llamamos para salvarnos no son los exploradores pacíficos que esperábamos. Son depredadores que evolucionaron en un mundo de guerra constante. Ven la violencia no como un último recurso, sino como entretenimiento. Han pasado toda su historia aprendiendo a destruir a sus enemigos, y son muy buenos en eso. Los devoradores eran máquinas antiguas programadas para consumir toda la vida, pero al menos eran predecibles. Querían alimentarse y crecer. Los humanos desean algo mucho más complejo y aterrador. Quieren ponerse a prueba contra oponentes dignos. Quieren cazar. Durante miles de años, nuestra galaxia se rigió por la sabiduría y la cooperación. Los fuertes protegían a los débiles. El conocimiento se compartía libremente. Los conflictos se resolvían mediante la diplomacia siempre que era posible. Esa era terminado. Los humanos han demostrado que pueden destruir cualquier fuerza militar que encuentren. Tienen información sobre todas las civilizaciones importantes. Poseen armas que no podemos igualar y tácticas que no entendemos. Y lo más importante, tienen la voluntad de usarlas. No creo que nos conquisten en el sentido tradicional. Eso sería demasiado simple para una especie que ve la guerra como un arte. En cambio, nos manejarán, nos controlarán, nos usarán para sus propios fines mientras nos hacen creer que aún somos libres. Pedimos ayuda contra la oscuridad entre las estrellas. La respuesta fue algo mucho más oscuro que cualquier cosa que temiéramos. Kale hizo una pausa en su escritura. A través de la ventana de su oficina, podía ver la flota humana preparándose para partir. Sus enormes y brutales naves ya se dirigían hacia el límite del sistema, pero sabía que regresarían. Quizás no mañana, quizás no el año que viene, pero regresarían cuando les conviniera. Y cuando lo hicieran, no pedirían permiso. Terminó su entrada de registro para cualquiera que leyera esto en el futuro. Recuerden que elegimos este camino ante la extinción. Elegimos invocar a los humanos en lugar de morir con dignidad. Cambiamos la rápida muerte de los devoradores por la lenta esclavización de toda nuestra civilización. La galaxia ahora pertenece a los hijos de la Tierra. No la han conquistado por la fuerza. La han heredado gracias a nuestra propia desesperación. Les dimos todo lo que necesitaban para gobernarnos y les agradecimos que nos lo quitaran. Que los dioses que velan por esa galaxia se apiaden de todos nosotros. Kila selló el archivo de registro y lo subió a los archivos de consejo. Entonces se acercó a su ventana y vio cómo la flota humana desaparecía en viajes más rápidos que la luz. Las estrellas parecían las mismas de siempre, pero todo había cambiado. La galaxia que había sido gobernada por la cooperación y la sabiduría ahora estaría gobernada por seres que veían la violencia como entretenimiento y la conquista como inevitable. La era de la paz había terminado. La era de la humanidad había comenzado. En las semanas siguientes,